Bien, me gustaría, como les mandé a consultar, que me gustaría que me dijeran específicamente qué es lo que quieren en cuanto a la tarea de gráficos. ¿Alguna de las preguntas que tengan duda o no sé? Ustedes me dicen que o no hay preguntas. Yo tengo una ingeniera, pero la estoy buscando ahorita. Ok. Fiorella, hablamos de física. ¿O te referías a la anterior plática con Samuel? Jamie. Jamie, ya hiciste las gráficas en Excel. Y ahí no sacaste la ecuación en esa de Excel. Vaya, ahí en la ecuación, ahí está la pendiente. Ajá. Vaya. Hoy sí ya vi todas varias preguntas. Vamos a hacer algo entonces. Vaya, por ahí el R cuadrado. Ajá. Creo que ven esto todos. Aquí hay una definición de R cuadrado. Es una medida estadística, dice, de qué tan cerca están los datos de la línea de regresión ajustada. O sea, lo que ustedes están graficando son datos experimentales. Entonces, lo que busca Excel y la estadística es la mejor tendencia del comportamiento de esos puntos. En la parte uno es una línea recta. Ya les voy a hacer un ejemplo para que lo vean. Entonces busca la mejor tendencia. Y el R cuadrado nos está diciendo qué tan cerca están los datos de esa línea que estamos ajustando. O sea, si el R cuadrado nos da exactamente uno, significa que esa línea está tocando todos los puntos de ese gráfico. Pero cuando son datos experimentales, como hemos visto, siempre hay factores de error, no va a tocar todos los puntos, entonces buscamos la tendencia que se acerque más a esos puntos y eso nos lo indica el R cuadrado. Entre más cerca esté de uno, es mejor la tendencia. Se conoce también, dice, no, Tony, no es eso. Solo nos está indicando qué tan perfecta es la gráfica, pero no la distancia que tú dices. Esa distancia tendría que ser una incerteza, la que tú estás mencionando, Tony. Lineal potencial, no. Ah, línea potencial, sí. Sí es una curva potencial en la parte 2 y en la 3, Alexia. Bien, entonces, si vamos a hacer un ejemplo acá para que les quede quizás un poquito más claro. No sé si saqué la duda del R cuadrado, solo es una medida o sea, es un indicativo de qué tan cerca estoy digámoslo así, de la perfección de esa curva o recta. O sea, cuando decimos curva puede ser una línea o puede ser una curva, pero así se dice en general. Potencial en la 2 y 3 dijo. Sí, correcto, Carla, es correcto. Ya vamos a ver acá algunos ejemplos. Ajá. Aquí tengo unos datos. Pues los pasos ustedes los conocen, ¿verdad? Vamos a graficar esto. Vale, voy a omitir por cuestiones de tiempo todo lo que ustedes ya vieron en los videos, en los tutoriales, que hay que ponerle un título al gráfico, qué variable aquí, qué variable va acá. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a poner la línea de tendencia. Y pues ya vieron que es una línea recta por default, siempre tira lineal acá.
Y le vamos a poner aquí que presente la ecuación y el r cuadrado. Va, y aquí está la ecuación. Solo la vamos a ampliar para que la vean. Va, ahí pueden ver el r cuadrado. Nos da 0.9999. O sea, está bien cercana a 1. Pero con solo el hecho de que no me diga que es 1, significa que no está tocando todos los puntos. ¿Qué es lo que hace la regresión? Y que es con lo que trabaja Excel. Buscar la mejor tendencia. Lo voy a acercar para que vean los puntos. ¿Qué observan este punto? Va, este punto, digamos, está al centro. Pero este, el segundo y el tercero están un poquito arriba. Este está un poquito abajo. Y así vamos a ir viendo. Este arriba, un poquito arriba. Este al centro, este un poquito abajo, este al centro y este al centro, digamos. Entonces, como ven, no todos los puntos pasan exactamente. Sí están bien cercanos, como este, y como este, están bien cercanos a la tendencia, que es esa línea que ven ahí, pero no la tocan exactamente. Entonces, eso nos está indicando el, ese valor r cuadrado que vemos que no es exactamente 1. Para el que preguntaba ahí la pendiente, esto que ven acá, este numerito es la pendiente de esta recta, que representa este otro. ¿Alguien me dice? La variable independiente. Perdón, otra vez. La variable independiente. No, 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 no. Ya les voy a decir cuál es la dependiente y la independiente. O sea, cuando tú me dices variable, tiene que ser o la X o la Y, ¿ya? Pero este es un número. Me dice por aquí Tony que es el intercepto y es correcto. Entonces, recapitulemos. Esta es la pendiente y este es el intercepto, con todo y signo. El intercepto. Esos son, en una línea recta siempre va a haber una pendiente y un intercepto. Ahora las variables, ya que me recordaron por ahí, hay una variable dependiente y una independiente. Aquí debemos de sustituir. El gráfico es masa contra volumen. Vamos a poner masa y aquí la B de volumen. No olviden eso. Bien. ¿Quién depende de quién? O sea, ¿qué variable debo de sustituir para obtener la otra? ¿Debo de poner valores de volumen para obtener masa o debo de poner valores de masa para obtener volumen? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que poner los valores de volumen, Muy bien, porque así está la ecuación, o sea, así es la ecuación para sacar la masa. correcto, eso es. Vamos a tener que poner valores de volumen, diferentes valores de volumen, y a partir de eso voy a obtener la masa. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿La masa depende del volumen o el volumen depende de la masa? De acuerdo a lo que acabamos de decir. Sustituimos valores de volúmenes, como nos dijeron por ahí. La masa depende del volumen. Muy bien. La masa depende de los valores que yo vaya metiendo aquí de volumen. Entonces, nos dice ahí Tony que la masa es la variable. No, ahí está al revés, Tony. Porque ¿quién depende de quién? Dice que la masa depende del volumen. Entonces, la masa es la dependiente. ¿Sí? Aquí lo acabamos de decir. La masa depende de los valores de volumen. Entonces, la masa es la variable dependiente. Por lo tanto, el volumen es la independiente. La independiente es la que yo puedo eh, introducir valores como yo quiera. Ahora, dependiendo de esos valores, obtengo la otra. Y en este caso, dependiendo de los valores de volumen, obtengo los valores de masa. Recapitulando, la masa es la dependiente. ¿De quién depende? Del volumen. Entonces, el volumen es la independiente. No sé si queda claro todo eso. Y si cubrí todas las preguntas, porque me dijeron variable dependiente independiente, cuál era la pendiente, el r cuadrado. Ajá. Vaya, Camila, el valor es ese.
el que te da. En el caso nuestro es este que está acá. Permitime, Catherine. Ahora, esta pendiente tiene unidades. ¿Qué unidades tiene? O sea, realmente, ¿qué es lo que estás dividiendo acá? Una masa entre un volumen, porque en el eje Y, lo que tú tienes son masas. Y acá, volúmenes. Y para encontrar este valor, tú divides un cambio de masa entre un cambio de volumen. ¿Y qué representa físicamente el dividir masa entre volumen? ¿Qué es masa entre volumen? Muy bien, Camila. Eso es una densidad. ¿Sí es, Daisy? Entonces, Camila, tú que preguntabas de la pendiente, este es su valor, ¿y qué representa físicamente? O sea, la magnitud es este. ¿Qué representa? Pues la densidad, ¿sí? Esa sería la magnitud física que representa la densidad. Entonces, para este caso que he puesto acá, que es similar al que ustedes están haciendo, la densidad sería 1.0025 gramos por mililitro. Vamos a asumir que es agua esto, y esta sería entonces la densidad del agua en gramos por mililitro, que es algo similar a su tarea. No sé si saco de la duda. Y por favor, cuando pongan eso, no olviden. Graciela, sí, ya vamos a hacer uno de esos. Es correcto lo que tú dices, es la base 10. Correcto, Tony, la variable independiente siempre va en el eje X. Y eh, la dependiente en el eje Y. Y siempre los gráficos se titulan eh, la variable dependiente versus la variable independiente. Entonces, este es un gráfico masa contra volumen. ¿Sí? Entonces, la masa va en el eje Y y el volumen en el eje X. ¿Qué más de esto? ¿El qué, Rafael? ¿El qué sabe identificar siempre? ¿A qué te referís? Eh, no, eso depende de ti. En el video creo que les digo eso, de que en la primera columna ponemos lo que va a ir en el eje X y en la segunda columna lo que va a ir en el eje Y. Porque si los pongo al revés, entonces, ¿qué me va a graficar? Siempre va a salir una recta, pero ya no va a ser este valor dependiente, ni este intercepto. Sino que ahí lo pueden probar ustedes como ejercicio, de colocar primero estos datos. Hagámoslo aquí rapidito, vamos a hacerlo. Para que vean la diferencia. Aquí, como ven, ya los cambié. Vean, acá el 400 estaba en la primera columna, ahora está en la segunda. Le di vuelta a los datos para que vean cómo sale. Como les digo, siempre es una recta. Pero, ¿qué va a pasar con la ecuación? Ven que ya cambió la cosa. ¿Cuánto nos daba aquí la pendiente? 1.0025. Y aquí nos da 0.9973. Y vean, el intercepto también cambió. Ahora es más 0.476. Y aquí era menos 0.4511.
El R cuadrado siempre va a dar lo mismo porque son los mismos datos independientemente de la tendencia, pero ya esta pendiente no es igual a la anterior. Ahora, ¿qué unidades tendría esta? Si aquí estoy graficando volumen y aquí masa. Recordemos, la masa está en gramos y el volumen en mililitros. Aquí va el volumen y aquí la masa. ¿Qué unidades tendría? Volvamos acá. ¿Qué unidades dijimos que tiene esta? Se fueron. ¿Están ahí o no están ahí? Digan algo, por favor. ¿A dónde te quedaste, Tony? Ah, pregunté qué unidades tiene esto. La pendiente acá. Eso se lo dije yo. ¿Qué unidades tiene? Sí, es densidad, correcto. Entonces, gramos por mililitro. Muy bien, Jessica. Ahora, aquí grafiqué al revés. Volumen contra masa. Entonces, ¿qué unidades tendría esto? Es correcto, Jessica. Mililitros. Muy bien, Daniela. Mililitros por gramo. Es al revés, ¿sí? Entonces, esto ya no es la densidad. Siguen siendo los mismos datos, pero como lo grafiqué de otra manera, volumen contra masa, aquí a la pendiente ya no es la densidad. Hay una variable física que se llama volumen específico, que tiene estas unidades, mililitro por gramo. O sea, volumen por unidad de masa. Este sería el volumen específico del agua y esta es la densidad del agua. Ya vamos a explicar eso, Catherine. Correcto, Carla. Eso que tú dices, Catherine, lo voy a explicar adelantito en las otras gráficas. No te preocupes. Pero me recordás si se me va. Eh, ¿qué es lo que te confunde en sí, Carla? Porque sí, aquí es masa contra volumen. Y observa cómo pusimos los datos. Primero dijimos los que van en el eje X son el volumen y en el eje Y va la masa. Ahora aquí para que vieran por lo que preguntaron por ahí de que si Excel reconoce lo que tú le pones. Entonces aquí puse los datos de masa primero y luego los de volumen. Mira acá, esto es masa y el otro extremo es volumen. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Excel? Pues los primeros datos que puse son masa, esos van a ir en el eje X. Y los segundos son volumen, van a ir en el eje Y. No sé, Carla, si por ahí anda la cosa o sigues confundida. O sea, esto no lo van a hacer ustedes, ¿va? Sino que esto para que vieran la diferencia si ponen al revés los datos. Ok, Carla. Va, lo correcto es esto, ¿verdad? No olviden los primeros datos a la orden, Carla. Los primeros datos son los que van en el eje X, los segundos datos son los que van en el eje Y. Bien, y estos son ejemplos. Vamos a ver el primero. Ok, Rafael. Solo para que veamos la tendencia. Va, cuando ven esa es una curva y definitivamente es potencial. Va, si ven, si lo dejamos como línea recta, ven que solo toca un punto y los otros están muy alejados. Este arriba, muy arriba y estos están muy abajo.
Entonces no es conveniente. Pero como ya les dijimos que es potencial, ahora, ¿qué pasa aquí? Ven que el potencial no me aparece marcado. Esta es una cuestión que tiene Excel, dado que trabaja con escala logarítmica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando aparece? Que no, a ustedes no se les va a presentar ese caso. Es cuando aparece este punto, el 0,0. Como el logaritmo de 0 no está definido, no existe, entonces no debemos de tomar ese punto para Excel. Solo los demás. Pero repito, en el caso de ustedes en la tarea no aparece el 0,0, entonces no se les presenta esta situación. Vemos otra vez. Y aquí está la potencial. Vean cómo aparece ya con la potencial, pues ya casi todos los puntos. Y aquí podemos hacer lo que es la extrapolación, pero no, ¿para qué? Así dejemos la ecuación y el valor de r cuadrado. Bien. Vean la ecuación. Es de la forma y igual k por x a la n. Este sería el valor de k, este 1.95. Y el 2.75 sería el exponente n. Este que está acá. Entonces tengo k y n. Pregunto, ¿quién es la variable? Vamos a suponer que esta es altura contra diámetro. Ah, no, quiero ver. ¿Cuál es la primera que hacen? Volumen contra altura, creo que es, ¿verdad? La de la parte 2. ¿Alguien se recuerda? Altura contra diámetro, ok. Ajá, ¿y ahí fue que les dio negativo el exponente o no? Ajá, va, entonces este es, como da positivo, esta es la tercera parte. La tercera es volumen contra diámetro, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Ok. Va, este es de la tercera parte. Gracias. Volumen contra diámetro. Significa que aquí van los volúmenes y aquí van los diámetros. Ahora, pregunto. De acuerdo a esto, ¿quién es la variable dependiente? El volumen. Muy bien. El volumen depende del diámetro. Entonces el diámetro sería la independiente. Muy bien, excelente, así es. Eh, ok, Carla, el volumen contra diámetro no les da negativo, sino que el que da negativo es en altura contra diámetro. Así es, ¿verdad, Carla? Vaya, después de esto les piden pasarla a escala logarítmica. Alexia, ¿cuál es la dependiente? Va, analizarlo tú y tú me lo dices. ¿Quién depende de quién? ¿Qué valores tengo que meter aquí? ¿Tengo que meter valores de diámetro para encontrar volúmenes o valores de volúmenes para encontrar diámetro? ¿Qué me dices, Alexia? Va, en lo que me contesta Alexia, Rafael, la primera es lineal. O sea, tú tienes que ver la tendencia, no dejarte ir solo que todas las voy a hacer lineales aunque los puntos no coincidan. No. La primera sí que tú haces en la parte 1 sí es una línea recta. Ya en la parte 2 y 3, si ves la tendencia de los puntos, es una curva, por lo tanto tienen que ser potenciales. El diámetro es independiente. Muy bien, Alexia, así es. Tú vas a meter valores de diámetro y dependiendo de los valores de diámetro, así van a ser los valores de volumen.
El diámetro es el A independiente, por lo tanto el volumen. Ajá, Alex, el volumen sería. Muy bien, es correcto. ¿Quedó claro, Alex? Ok. Rafael, no sé si quedó claro lo que te dije. Ok, perfecto. Va, y lo demás, creo que no tienen problema para pasarla a logarítmica, ¿verdad? O sea, para linealizar esto. Ok, va, Jessica. Una pregunta. Sí. Fíjese que, no sé, va, si es necesario que tenga en los ejes más divisiones, porque por ejemplo en el mío, Ah, cuando yo lo hice, ajá. sale 1.00, después se pasa hasta Y no ves líneas 10.00 y entre, después hasta 100. Ajá, y no ves líneas. O sea, exacto. eso queda a tu criterio. Si tú le quieres agregar acá, quiero ver cómo era. Y aquí creo que es agregar líneas de división secundaria. Aquí está. Ya sabes cómo va, cómo Sí, sí, agregarlas. sí, sí. Va, sí, pero si tú quieres ver esas líneas, hacéselo, no hay problema. O sea, Excel entiende que aunque no aparezcan esas líneas, la tendencia te la va a dar siempre. Pero ya para que se vea más bonito y se entienda mejor, sí, le agregas eso, no hay problema. Ok, gracias. Ok, a la orden. Vaya, entonces hoy vamos a lo que preguntaba. ¿Quién fue? Voy a agarrar esta ecuación. Vamos a copiarla. Ok, Catherine, vamos a lo que tú preguntabas. Mm, mm. Vamos a ver. Es B igual 1.95. Creo que así es esta. Sí, va. Vaya, Catherine, me voy a regresar aquí para ver tu pregunta, si era de esta parte. Sí, ¿verdad? Ah, es altura Sí. contra diámetro. Ok. Altura contra diámetro. Entonces nos vamos a inventar por aquí una ecuación. Digamos que la ecuación te quedó h igual a 4.35, diámetro a la menos 2.05, por decir algo. Entonces, si decimos que el diámetro es... ¿Cuánto decía ahí? Repetímelo, por favor, Kate. 5.525 centímetros. Gracias. 525 centímetros. Gracias, Graciela. Vale. Lo único que tú vas a hacer es sustituir este diámetro, este, en esta ecuación y encontrar el valor de h. Entonces h va a ser igual a 4.35 por 5.525 centímetros elevado a la menos 2.05. Hagan eso en la calculadora. Recuerden que esta ecuación es inventada, ¿va? No es la que ustedes les han dado y si les dio la misma, pues pura casualidad. ¿Cuánto le da?
Ok, Catherine. Eso me da a mí también. Vamos a dejar con 3 decimales. 0.131. Ok, Graciela, así es. Centímetro, va, porque es una altura. Va, ahí estarían encontrando eso. No sé si esa era tu duda, Catherine. O sea que solo a uno de, digamos, de altura se le haría, no se le haría a todos. ¿Cómo? Otra vez la pregunta, po. Vaya, digamos que usted tiene diferentes tipos de números, digamos 50, 100, 160. Ajá. Entonces le dice que calcule el diámetro, que es de 5.525 centímetros. Ajá. Entonces usted solo se lo va a calcular a uno de esos valores, no a todos. Espérame. Ahí sí ya me perdí, fíjate. ¿A qué pregunta te referís? Vaya, de la misma pregunta que le hice a No, usted, pero especificame de la guía, ¿cuál es vaya, déjeme ver, para, la número 8. espérame, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuál me dijiste? Número 8. 8. Utilizando la ecuación controlar el número 5, determine la altura que tendría. Sí, o sea, es lo que acabamos de hacer. O sea, que tú ya en el numeral 5, que es acá de donde hiciste la gráfica, calculaste a través de Excel, te dio la ecuación y el R cuadrado. Con esa ecuación que obtuviste ahí, en este numeral, que es la que nosotros nos hemos inventado aquí, digamos que esta fue la que dio Excel. En esta ecuación vas a sustituir ese valor de 5.525 y vas a obtener la altura solo para este. O sea, ahí estás obteniendo nada más la altura para este numerito, porque solo eso te está pidiendo. No sé si te quedó claro, porque tú me decías que sustituir para todos los diámetros acá. No sé si eso era tu duda. Sí, o sea que solo sería para el numeral 5. Así es, solo este numerito 5.525 sustituido en esa ecuación que te dio y ya estuvo. Ya pones aquí la respuesta. O sea, el procedimiento, ¿verdad? De sustitución y cuánto te da. Cuánto te da la altura. Eso es, sería todo ahí. Vamos a ver. Correcto, Jamie. Vas a usar la ecuación que te da Excel. Esa es, pues sí, ese es el objetivo. Que Excel haga el trabajo por ustedes. Ustedes solo le meten datos, Excel hace los cálculos y todo. Y ya con esa ecuación, pues se les hacen algunas preguntitas. Y con esto no han tenido. Quiero ver. Pues no, eso sería todo. No sé qué más. Graciela, sí, o sea, está bien con 3, no hay problema. Eh, Vamos a ver la altura. La altura ya está despejada, Rafael. No sé por qué me preguntas eso. Porque aquí ya está altura igual a esto. Ahí, si fuera al revés, que te dieran una altura y que encontraras el diámetro, entonces sí, aquí sí tendríamos que hacer un despeje. Al último H, a esto que estoy señalando o en la tabla. A este. O sea, aquí no hay que hacer nada de despeje, solo así igualito como lo hemos puesto acá. Sustituir el valor de D
hacer el cálculo en la calculadora, valga la redundancia, y poner el resultado. Nada más. No sé si está claro, Rafael. Ok. Va, ¿qué más de esto, de los gráficos? Ya salimos de todas las dudas. Ok, Jamie, perfecto. Los demás. No, Iris. El numeral 4, ya te explico, Ana Daily. Ok, Daisy. Ya te explico, Iris. Vamos a ver con lo de Ana Daily. No era aquí. El 4. Vamos a ver el 4. Utilizando la ecuación, encontrar el numeral 1. Es la misma situación, Ana Daily. O sea, aquí en esta te va a dar una ecuación. Y tú sustituyes este volumen. Vamos a hacerlo aquí. ¿Dónde fue que lo hicimos? No, acá. Va, aquí tenemos una ecuación similar, perdón, Ana Daily. Masa y volumen. ¿Qué vas a hacer aquí? Sustituir el volumen de 500 en esta ecuación. Entonces, si hacemos eso acá, sería 500 por 1.0025 menos 0.4511 y obtenemos el valor de masa. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu ecuación? No sé si me entiendes, Ana Daily. Ok, perfecto. Vaya, para sacar el R cuadrado, ya voy con el 7. Catherine y Nelly, ya voy, permítanme. Lo que tú preguntas, ya vamos con el 7 y también el 11. Espérenme. Iris preguntaba lo del R cuadrado, o sea, el R cuadrado se calcula en base a todos los puntos. O sea, Excel hace ese trabajo. Si lo quieren hacer a mano, hay fórmulas. Y esas fórmulas están en un librito. Por acá, vamos a ver. Va, esto es lo que hace Excel. Ajustar los mínimos cuadrados de una línea recta.
Y lo que obtienen es esto cuando es una recta, y igual mx más b. Esta es la pendiente, este es el intercepto. Entonces, por fórmulas podemos obtener tanto la pendiente como el intercepto. ¿Dónde están esas formulitas? Pues aquí están. Este es para hallar la pendiente y este es para hallar el intercepto. En su caso, ¿quiénes serían los X? Pues serían los volúmenes y los Y serían las masas. Entonces tiene que aplicar todo esto. N es el número de datos que tienen o de pares de datos. Para su caso creo que son 6 pares. Entonces eso se mete, hay que hacer unas tablitas para obtener estos dos valores. Y por aquí está el S cuadrado. Miren, que es el mismo R cuadrado. Y por aquí vi la fórmula. Está por aquí. Aquí está, miren, para hallar el R cuadrado, que es la misma definición estándar en esto. Entonces, tendrían que aplicar todas estas fórmulas y si ven, no depende de un solo valor, sino que aquí dice los X y depende de todos los valores que están en la tabla. Esto es lo que les está evitando Excel, que ustedes hagan todas estas tablas y apliquen estas fórmulas. Excel lo hace por ustedes de un solo. No sé si le contesté la pregunta a Iris. Es perfecto. No se aflijan tanto por el R cuadrado. Aquí solo es para ver la tendencia. Ya cuando lleguen a estadística, ahí se van a divertir calculándolo. ¿Ve? Ya quiero ver, en segundo año, es verdad. Ciclo 4, ahí van a ver estadística y sí, van a hacer un montón de cálculos de eso. Así que aquí no los vamos a tosigar todavía con eso. Pues va a variar, Alexia. Ya vamos a ver, después de contestarle a Alexia, vamos a ver lo del 7 y el 11 que me preguntaron. La 9 también, ya. Todas vamos a ver. Alexia, ¿cuánto te dio a ti? Para decirte si andas bien o andas mal. Y sí, tienes razón, no se ve muy bien. No es mi culpa. Ajá, diámetro 3. Ay, Alexia, ese es el diámetro 3, el 2.580. Fíjate que los datos que me estás dando son los según tengo yo, son los del 4, pero sí andan bien. O sea, están bastante cerca de lo que yo tengo. Sí, está bien, porque yo te voy aquí a divulgar. Mis datos son lo que yo leí, porque yo lo vi en el video también y ahí lo leí. Yo leí 2.575 y 5.000. O sea que está bien, no lo vayas a cambiar. Está correcto lo que has hecho. Pero esos son para el 4. Y los otros dos que tenés, que tomaste lectura. Ajá, correcto, esos son los del 4. Hoy quiero saber los del 3. Ujú. Y el otro, la altura. Ok, va, te voy a decir, a mí el diámetro yo leí 2.255 y la altura la tenemos igual 6.500. Así es que así déjalo, o sea, aunque haya una diferencia pequeña, pero esa es tu lectura, está bien, ahí déjalo. Andas bien, ya ves, no sé por qué se preocupan si andan bien. Ok, Alexia. No voy a ser tan estricto en eso porque sí, tienen razón, el video no se ve muy bien y no voy a andar
que tiene que ser exactamente lo que yo medí. Tiene que andar cercano, vaya. Si alguien me dice, por ejemplo, lo que dice Alexia en el diámetro 2.265 y alguien me sale con 4.500, entonces ahí sí estamos mal, va. Ok, vamos a ver las preguntas porque me dijeron la 4, bueno, la 4 ya estuvo, va. La 7 dijeron, ¿qué pasa con el 7? Los que preguntaron, va Jessica, el llenado de la tabla 3 ya te la dan completa, ¿o no es así? La única que tienen espacios vacíos es en la tabla 2. Ya en la 3 sí está, ahí están todos los datos, esos son los que tienen que graficar. No sé dónde está tu duda, Jessica. Los que preguntaron del 7, de la pregunta 7, ¿cuál es en sí la duda? Ajá, va, eso les dije aquí que si había problemas para linealizar, me dijeron que para hacer Ujú, Jessica, va, espérame, ya voy a ver eso, Jessica. Bueno, voy a ver primero lo de Jessica y después explico lo del otro. Vale, las medidas, Jessica, ajá, sí, en centímetro cúbico y en la tabla lo piden en mililitros. Va. El mililitro y el centímetro cúbico son prácticamente iguales. Hay una diferencia de 0.001, pero se consideran iguales. Entonces podemos decir que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, aunque te den centímetros cúbicos, eh, es el mismo valor en mililitros. Entonces no hay problema ahí. Supongo que te referís al cálculo del número 12. ¿A eso te referís, Jessica? El número 12. Bueno, ya quedó claro, Jessica. Bueno, vamos a lo que pide Rafael. Ok, Jessica. Vale. Este gráfico que nos dio KX a la N lo vamos a copiar y lo pegamos por otro lado. Aquí lo vamos a pegar, es el mismo gráfico. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta escala, tanto la del eje X como la del eje Y, y pasar la escala logarítmica. ¿Qué se hace? Pues se da un clic sobre cualquiera de los números, ahí ya se marca toda la escala, luego un clic derecho y dar formato al eje.
En dar formato al eje, vemos por aquí abajito que dice escala logarítmica. Y por ahí alguien preguntaba si era el logaritmo base 10. Aquí nos dice, ¿ve? Base 10, y es correcto. Ya le dimos clic aquí a escala logarítmica y ya cambió. Ahora nos vamos aquí al eje X, damos un clic sobre el eje X y otra vez aquí en escala logarítmica. Y ya cambió. ¿Y qué vemos ahí? Pues ya vemos la línea recta. O sea, es el mismo gráfico este, pero como este ya está en lo que se conoce como papel logarítmico, o sea, se cambió la escala métrica a escala logarítmica y el objetivo es linealizar ese gráfico. Y aparece como una recta. Y lo que nos preguntaban por ahí de las divisiones secundarias, pues aquí están. Y vamos a ver si las queremos ver aquí. Y ahí aparecen ya. Así es como verían el papel logarítmico. No sé si queda claro, Rafael. Ahorita te contesto, José. Exactamente, Rafael, eso es lo que hay que hacer. Súper fácil. Extra fácil. Sí. Sí, Entonces en los 7 serían dos gráficos, una en escala métrica y la otra en logarítmica. correcto. Tanto en la parte 2 como en la 3. Gracias. Ok. Va, el 9 dice José Santiago. Vamos a ver qué pasa en el 9. Otra vez no es aquí. El 9. Va, esto es lo mismo que en las anteriores. eh, José Santiago. O sea, es la ecuación que nos da Excel. Lo que hemos hecho acá en estos ejemplos. Acá. ¿Cuál es la ecuación que mejor lo representa? Pues es esta. Esta que está acá. Para estos datos, va. Para los datos que tú tienes, tú sacas en Excel la ecuación y esta que aparece acá, es la que tú vas a contestar ahí en el numeral 9. ¿Cuál es la ecuación que me lo representa? Pues es esta. ¿Está claro, José Santiago? Ok, excelente. Va, ¿qué más? Perfecto, José Santiago. Ven que pueden. ¿Qué pasa que dudan de ustedes mismos? Si hay unos videos está claro, pues, la explicación o no. No está claro ahí. Si no lo cambiamos el video, díganme. Exactamente, Jamie. Pero con D mayúscula. Sí, Jessica, así como está ahí la carátula, solo que donde dice grupo, aparte de que le van a poner grupo 03, también agréguenle la letra del grupo que yo les distribuí. Grupo 03 y abajo grupo A o grupo B, no sé, ahí de acuerdo a cómo quedaron, por favor. Y si es posible, cuando... Va, ya voy a hacer eso, Rafael. Eh, si es posible con respecto a la carátula, no, a la carátula no, sino que cuando suban el documento al campus, o sea, en el enlace que se les ha puesto de tarea, eh, ahí le tienen que poner un nombre al archivo. Solo pónganle si quieren tarea 1, grupo A, tarea 1, grupo B o grupo C, de acuerdo al... O sea, a mí se me hace más fácil ya identificarlos, si fuera posible, por favor. No, 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 Graciela. En el 5 va la gráfica en escala métrica y en el 7 va el de la escala logarítmica. ¿Sí?
Uno en el 5 y otro en el 7. ¿Está claro? Ok. Vale, lo que pregunta Rafael, tienen que pasar, no sé, la tabla no va, solo la gráfica. Vean, aquí tengo abierto Word. Entonces lo que hacen es copiar la gráfica, vean, se la señalan y la copian. La copian o la cortan como quieran. Luego se van al documento y ya solo le dan pegar. Y ven que ya aparece ahí la gráfica. Y ahí la ponen donde quieran, le pueden cambiar el tamaño si quieren, hacerla más grande, hacerla más chiquita. O sea, aquí pueden hacer modificaciones también. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Aprovechen, les quedan 2 segundos. Correcto, Catherine, en Word. Y el documento que van a subir es en Word. Si suben en otra, bueno, que me corrija acá la ingeniera está por ahí, ¿verdad? Hola, hola, sí, aquí estamos. Hello, hello. Buenos días a todos. Buenos días, ¿usted hizo el enlace o lo hizo el ingeniero Núñez? El ingeniero Núñez. Ah, pues no sé. Pues sí, porque el Rafael lo quiero en Word porque en PDF no lo puedo calificar. Tengo que calificarlo en Word. Y eso es lo que le iba a preguntar al ingeniero, si, porque ahí uno le pone la restricción, si, Pero que, ahorita reviso si tiene la restricción y si no, se la ponemos. por favor, si no, sí, póngasela, o sea, que solo se pueda subir en Word. O sea, cuando ustedes, como nosotros le ponemos la restricción, si lo quieren subir en PDF, no van a poder. Ahí les va a decir que no se puede. Tiene que ser en Word, por favor. Jessica, claro que sí. Le puedes poner el de la UES y también el de la facultad. Lo buscan ahí en internet, ahí lo encuentran, el de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. También se lo pueden poner, no hay problema. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tiene la restricción, Inge, que sea solo Word. Va, ok, gracias Inga. Va, entonces ya oyeron ahí, solo en Word. Sí, Graciela, esa es una buena pregunta. Solo uno tiene que subir el documento, no todos. Como iba el nombre de todos, así es que ahí se ponen ustedes de acuerdo. ¿Quién lo sube? De cada integrante del grupo, solo uno. Por favor, un documento por grupo. Gracias por preguntar eso, Graciela. ¿Qué más? Menos mal que ya no había duda hace un rato. Ajá. Perfecto, Daisy. Ok, Jamie. Catherine, esto se podrá ver más tarde. O sea, al terminar el mismo Meet procesa el video. Ahí dependiendo de lo que se tarde. Entonces yo digo que ya tipo 2 de la tarde o 3 de la tarde a más tardar ya va a estar ahí en el enlace en el campus. Ok, Catherine. Bien, si no hay más preguntas de esto, vemos vectores. Ya vieron los videos de vectores.
Esos videos los hizo la ingeniera Rocío ahí con un gran poder para que ustedes entiendan. Asumo que ya los vieron, ¿verdad? Al menos el primero. Va, ingeniera, ahí le pregunta. Sí, ríase, ingeniera, ríase. Qué bárbaro, Rafael. Qué bárbara, Catherine. No, así para todo hay video. Ustedes que no les explicó el profesor. El profesor que tienen es malo, no les explica que todo tiene que ver. Video. Excelente, Pamela. Aquí les muestro dónde están. En el campus. Aquí dice unidad 1, unidad 2, que también hay videos de gráficos, supongo que los han visto. Unidad 3, vectores. Le damos a esa pestaña. Y miren todo lo que ha hecho la ingeniera y ustedes no quieren ver. Aquí están las primeras clases, aquí está un ejemplo resuelto, la segunda parte, la tercera parte, cuarta, más ejemplos aquí. Así en este orden que se los ha puesto ella, los tienen que ver. ¿Va? Aquí está todo eso. Y aquí está la presentación de unidad 3, dice para los estudiantes, y los ejemplos para los estudiantes, que son ustedes. Y la discusión de vectores. Ahí están los ejercicios a resolver. Esta resuelta, esta no la ven ustedes. Todo lo demás lo ven, menos esto. Vaya. Pues ya deberíamos, Nelly, estar porque el 27 sábado es el examen corto de esto, de vectores. Lo cual significa no los han visto esos videos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos, pues? Si no han visto los videos, ¿cómo hacemos ahorita clase? Bárbaro, Rafael. Porque necesito que vean eso para poder explicar. ¿Lo quieren ver aquí? Eso yo le iba a decir, Inge, de castigo, pongámoslos aquí. Pero pongámosles uno que no les guste. Bueno, ese tampoco les va a gustar, ¿va? Uno de castigo, ¿va? ¿Qué se le ocurre? Uno de Maluma, ese es castigo, ¿va? Va a ser castigo para nosotros, ingeniero. Ahí está, Bad Bunny. Vaya, pues vamos a poner el video, pues. A ver si no se pone lenta la cosa. Vamos a poner el primero, pues. Ahí me ayuda con el chat por si hay algo, Inga, porque ahorita no lo veo. Vaya, Y si se está viendo el video, creo que sí, pero no se escucha. no se escucha. No. Yo sí lo escucho. No sé si los demás lo escuchan. Pregunte, por favor. No, no se escucha. No escuchan. Vaya, ya ven que hay problemas y yo sí lo escucho. Es que hay que configurar esto para que lo escuchen y no sé Creo cómo que se sí hace. tiene que hacer otra pestaña para que se presente. Espérenme, pues. Y si lo vemos desde el YouTube. ¿O como otra pestaña? Aquí. Ajá, cuando se da la presentación, pero tendría que estar desde Chrome. No sé si está desde Chrome. Sí, estoy en Chrome. Ah, vaya. No, estoy en Mozilla Ahí Firefox. da cuando usted comparte pantalla de las opciones para compartir con audio. No es presentar toda la pantalla, sino Bueno, compartir. entonces voy a con dejar audio. de compartir ahorita. Y ahí me dice. Aquí no. Bueno, cuando le aparezca No está viendo. de compartir, ahí le Una van a ventana. aparecer, ajá,
Le va a decir, permítame, a ver. Ventana o Dice pantalla. una pestaña en la última opción, mejor para video y animación, dice. No, es que eso ha de ser en el, ¿cómo se llama? En Chrome, sí. Ajá, y yo estoy en En Firefox. Firefox. Sí, ahí creo que no se puede. Y usted lo puede hacer desde el suyo. Creo que sí, espero se vea bien. Va, probemos desde el suyo. ¿Y a dónde te pasó eso, Catherine? O sea, lo pusiste en el campus, Catherine, no lo escuchabas. Ah, en la reunión sí es que hay que configurar algo. Eso es. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Hola, hola. Ah, vaya. Sí se Aquí en mira. donde dice está presentando, ahí le dan, ahorita no aparece, ¿verdad? Pero él les da las opciones y les dice toda tu pantalla, una ventana y ahí dice una pestaña mejor para video y animación. Y le dan Póngalo clic ahí. usted el Ah, video. no, pero el niño ¿Por que qué se preguntó. salió? Ahí, vamos a probar. Ahora no sé si ven. Es que lo quitó Rafael ahorita, ya lo va a poner otra vez. Ahorita ya estoy compartiendo supuestamente. Sí, sí, Sí se ve. va, Sí. se ve, ya ve que sí. Dele, ponga el video, tal vez ahí lo escuchamos. Quite su micrófono, Inga. Sí, escucho, ¿y los demás? Sí se escucha. Yo sí. Sí. Sí, dicen todos, sí. Ok, perfecto. Pónganle atención que la ingeniera les va a preguntar después Buen de lo que día, salió ahí. estimados estudiantes. En esta oportunidad daremos inicio al desarrollo de la unidad número 3, denominada vectores. Para ello, vamos a recordar a qué se denomina magnitudes físicas. ¿Recuerdan qué es una magnitud física? Se define a todas aquellas propiedades de los sistemas físicos susceptibles de ser medidas o estimadas por un observador o aparato de medida. Por ejemplo, este cubo de madera puede ser un sistema físico que tendrá cierto volumen, cierta masa, una altura a cada lado. Si estuviese sobre una superficie y le diéramos un pequeño impulso, comenzaría a moverse y tendría una velocidad. También podríamos hablar de este vaso que contiene hielo. Cada cubito de hielo tiene una temperatura, un volumen, una masa, densidad, en fin. Ahora bien, las magnitudes físicas pueden clasificarse en dos grandes grupos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente especificadas por un número y su unidad. Tienen magnitud pero no dirección y obedecen las reglas del álgebra ordinaria. En la práctica de laboratorio estuvimos trabajando con magnitudes escalares, por ejemplo la masa de una probeta vacía, que se medía con la balanza granataria de 3 brazos. La masa es una cantidad escalar
debido a que cuando decimos que la probeta vacía tenía una masa de 257.6 gramos, el valor de la masa queda totalmente especificada con el número, que es 257.6 y la unidad que es gramos. También el tiempo es una magnitud escalar, así como la longitud. Por ejemplo, cuando medimos el diámetro o la altura de los cilindros de madera con el pie de rey. Otros ejemplos de cantidades escalares se observan acá, como área, volumen, densidad, presión y temperatura. Ahora definamos las magnitudes vectoriales, que son aquellas cantidades que además de un número y una unidad requieren una dirección y un sentido en el espacio. Importante, los vectores responden a las leyes del álgebra vectorial. Este aspecto lo desarrollaremos más adelante. Como ejemplo tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, peso y tensión. Estas características de las magnitudes vectoriales se evidencian significativamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, al mover un objeto pesado, como una refrigeradora. Ahí estamos aplicando una fuerza. No me basta con saber la magnitud de la fuerza, sino que necesito conocer la dirección. Muy bien, puedo aplicar la fuerza suficiente para ayudar a mover la refrigeradora, por ejemplo, 1500 newton, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda? También podríamos hablar de una magnitud más sencilla, el desplazamiento, que se define como el cambio de posición de un objeto. El desplazamiento es una cantidad vectorial porque debemos establecer no solo qué tan lejos se mueve el objeto, sino que también en qué dirección. Por ejemplo, veamos el desplazamiento de un avión, 200 kilómetros, pero ¿hacia dónde? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Podemos ver que además del número 200 y la unidad que es kilómetros, necesitamos la dirección, que en este caso sería al este. Para reforzar lo anterior haremos un pequeño ejercicio de clasificación de magnitudes escalares y vectoriales. Se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes cantidades son vectoriales y escalares? Para responder, primero debemos analizar las cantidades e identificar a qué magnitud corresponden y posteriormente clasificarlas como escalares o vectoriales. Veamos la primera, 30 centímetros cúbicos. Al solo ver la unidad podemos ver que corresponde a la magnitud de volumen. Con solo el número, que es 30, y la unidad, que es centímetros cúbicos, queda totalmente expresada. Por lo tanto, es una cantidad escalar. Veamos la siguiente. 15 pies cuadrados. Corresponde a la magnitud de área. Queda totalmente especificada con un número y la unidad. Por tanto, es una cantidad escalar. Veamos la siguiente. 70 kilómetros por hora noreste. Corresponde a la magnitud de velocidad. Podemos ver que además del número, que es 70, la unidad, que es kilómetros por hora, estamos dando una dirección noreste. Así que es una cantidad vectorial. La siguiente, 8.3 libras. Corresponde a la magnitud de masa. Queda totalmente especificada con el número y la unidad. Por tanto, es una cantidad escalar. Y la última, 7 newton, eje Y positivo. Podemos ver que corresponde a la magnitud de fuerza. Además del número 7 y la unidad newtons, nos están dando la dirección y sentido, eje Y positivo. Por tanto, es una cantidad vectorial. Ahora hablemos un poco de la simbología que se utiliza en vectores. De manera manuscrita
se representa a los vectores con una letra y en la parte de arriba habrá la mitad de una flecha. En algunos libros y documentos se representa a los vectores por una letra en negrita. Para que un vector quede totalmente especificado, necesito indicar su magnitud, dirección y sentido. La magnitud o el valor numérico de la cantidad vectorial se representa de la siguiente manera, que es la letra del vector, la mitad de la flecha y además se encuentra en medio de barras. Representación gráfica de un vector. Un vector se representa por medio de una flecha a cierta escala. La longitud de la flecha representa el módulo o tamaño del vector. Esa sería la parte del módulo. Vamos a decir que el ángulo que se forma desde la línea sobre la que se encuentra el vector es la dirección. Y la punta de flecha juega el papel del sentido. Esta es una característica fundamental de los vectores. Si solo se grafica una línea con un ángulo respecto a un eje, no es un vector. Aquí podemos ver algunos ejemplos de otros vectores. Vamos a hablar ahora de dos términos muy importantes. El primero, cuando dos vectores son iguales. Y nos dice acá que dos vectores A y B son iguales si tienen el mismo módulo y la misma dirección. Estas restricciones deben cumplirse siempre. Lo podemos ver en los siguientes vectores. Si nosotros con una regla midiéramos la longitud del vector A y la longitud del vector B, descubriríamos que son iguales, al igual que su dirección y sentido, pues las puntas de flechas de ambos vectores van hacia la misma dirección. Por tanto, A y B son iguales. En el otro caso, si midiéramos nuevamente la longitud del vector A y del vector B, nos daríamos cuenta que es la misma, pero sus puntas de flecha van en direcciones diferentes. Por tanto, no son vectores iguales. El otro concepto que utilizaremos es el negativo de un vector, que se define como el vector menos A, que al sumarle el vector A, su resultado es 0. En otras palabras, si tengo un vector y yo le sumo el negativo de otro vector, el resultado es igual a 0. El vector menos A posee el mismo módulo que el vector A, pero su dirección es opuesta. O también se puede decir que menos A es el antiparalelo a A. Componentes rectangulares de un vector. La proyección de un vector sobre los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares se denomina componentes rectangulares de un vector. Para comprender mejor lo anterior, recordemos el plano cartesiano. Está conformado por un eje horizontal que denominamos X y un eje vertical que denominamos Y. También está conformado por 4 cuadrantes. El primer cuadrante está conformado por los X positivos y por los Y positivos. El segundo cuadrante está conformado por los X negativos y los Y positivos. El tercer cuadrante está conformado por los X negativos y los Y negativos. Y el cuarto cuadrante está conformado por los X positivos y los Y negativos. Ahora, cuando estemos midiendo un ángulo, es importante recordar que se mide desde el eje X positivo hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Comenzamos desde el eje X positivo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y al regresar después de una vuelta completa, 360 grados. Podemos determinar las componentes de un vector con respecto al eje X y con respecto al eje Y
conociendo su magnitud y su dirección. En la mayoría de los casos lo que hacemos es formar un triángulo rectángulo, trazando una flecha paralela al eje X, que llamaremos AX, ya que estamos hablando en esta oportunidad del vector A, y una flecha paralela al eje Y, que llamaremos AY. Para encontrar las componentes vamos a formar el triángulo rectángulo. Esta componente la pasamos por acá y nos queda de esta forma. La componente en X, la componente en Y y este ángulo estaría acá. Para encontrar las componentes vamos a recordar las funciones trigonométricas. La función seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Bien, para este caso de este triángulo, tenemos que el cateto opuesto es AY, entre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector A, así que sería A. Despejando nos queda que la componente en Y es igual a A por el seno de teta. Ahora recordemos la función coseno, que es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente significa que está al lado de, pegado a, junto a. En geometría sería el cateto pegado al ángulo. Así que AX es el cateto adyacente. Y la hipotenusa sería A. Despejando nos quedaría que AX es igual a A por el coseno de teta. Ojo, estas ecuaciones son válidas cuando se mide teta desde el eje X positivo hacia la izquierda. Observemos un aspecto muy importante. Si el vector queda en el primer cuadrante, si observamos cuidadosamente, ambas componentes deben darnos positivas, pues están en los ejes positivos del plano cartesiano. Si el vector queda en el segundo cuadrante, serían las mismas ecuaciones. Aquí las tenemos. Usualmente se nos da el ángulo alfa, pero el ángulo que se utiliza en estas ecuaciones debe ser medido, como decíamos, desde el eje X positivo hacia la izquierda. Por tanto, teta se define como el cálculo de 180 menos alfa. En este segundo cuadrante, la componente en X del vector es negativa y la componente en Y es positiva. Si el vector está en el tercer cuadrante, generalmente nos dan nuevamente alfa. Y en este caso, mucha atención nuevamente, el cálculo de teta es igual a 180 más alfa. Las ecuaciones para encontrar las componentes serían las mismas. Eso sí, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el ángulo se mide desde el eje X positivo. Repito, teta es igual a 180 más alfa. En este tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante, tenemos que el cálculo de teta es igual a 360 menos alfa. Generalmente nos dan este ángulo alfa. Teta, que en estas ecuaciones donde se utiliza, es igual a 360 grados menos alfa. Aquí la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. El módulo de un vector puede escribirse en función de sus componentes rectangulares. Las componentes AX y AY forman catetos de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el módulo del vector A. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado y la componente en Y elevada al cuadrado. También podemos establecer la dirección del vector A en función de las componentes rectangulares. Tenemos que el tangente de teta
Esta función, si recuerdan, es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Para el vector A sería igual a la componente en Y entre la componente en X. Despejando teta, tenemos que teta es igual a tangente inverso de la componente en Y entre la componente en X. Estas dos ecuaciones son muy importantes que las tengamos siempre en mente. Si el vector está en el espacio, tendrá tres componentes y su módulo se calcula así. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado más la componente en Z elevada al cuadrado. El desarrollo del ejemplo 3.1 se anexa en otro video. Hasta ahí llega el primer video. Hola, hola. Gracias, señora. Bye. Aquí estoy, tenía el micrófono apagado. ¿Tienen preguntas? Nelly quiere otro video. Vamos a ponerle entonces el del ejemplo resuelto, Inga, por favor. Vaya, ahorita le ponemos. Gracias. Solo que antes una pregunta, que nos dieran algunos ejemplos de cantidades vectoriales. Ujú, va. Contestémosle a la ingeniera. Magnitudes vectoriales que mencionó ahí o otra que usted conozca. Tony mejor se nos fue cuando empezamos a preguntar. Para los que... Velocidad, Ajá, Nelly. aceleración, Ok, muy bien. velocidad, aceleración, fuerza. Ok, Nelly, vamos bien. Yesenia, también Amy y Jamie, todos han dicho magnitudes vectoriales. Otra que conozcan, que no hayamos mencionado. Campo eléctrico, no. Muy bien, Nelly. Campo eléctrico es una magnitud vectorial. Rafael también, la gravedad, porque la gravedad es una aceleración. La intensidad luminosa y el trabajo ya no son vectoriales. Esas son escalares, Yesenia y Y por Alexis. ahí mencionaban el área, tampoco es. No la vi. Ahí es Jamie. Área. No fuerza, dice. Ah, área y velocidad, Jamie. Área es escalar, Jamie, y velocidad es vectorial. Amy, supongo que me estás dando una vectorial. Sí, Tony, el área es escalar. Volviste, Tony. Creí que te habías ido porque preguntamos.
La dirección de un rayo de luz atravesando un agujero en la pared. Vaya, pero cuando tú dices la dirección estás hablando del ángulo con que entra. Pero no. Ah, bueno, Tony, lo siento. Ajá, la posición que es Ana Daily. Correcto, José Santiago, es vectorial el campo eléctrico. Supongo que me están poniendo vectoriales, Ana Daily, posición, me dijiste. Vector, ¿es un vector la posición? Vaya, Samuel, lo que tú estás diciendo son las unidades, pero ¿de qué magnitud física? Ok, Tony, es correcto, la posición es vectorial. Atmósferas, ¿a qué me refiero cuando decimos atmósfera? Ok, Ana Daily, perfecto. Recuerden no confundir lo que es magnitud con unidades. Ajá, es la presión, correcto, Tony. Entonces, la presión se da en atmósferas. Pero la presión, ¿qué viene a ser? ¿Escalar o vectorial? Ok, ¿la masa es un vector escalar o le faltó ahí una palabra, una letra? ¿La masa es un vector o un escalar? No sé si es pregunta o es afirmación, Rafael. Las atmósferas son las unidades de la presión, Tony. No es correcto, Rafael, porque estás diciendo las dos cosas, que es un vector escalar y no pueden ser o es vector o es escalar, pero no las dos cosas. Samuel, la presión es escalar. Eso lo vamos a ver con más detalle en la física 2 cuando veamos fluidos. Ahí vamos a dar una explicación de la presión, pero es escalar. Ok, bueno, ya tiene listo el video, ¿verdad, Inga? Sí, hoy sí ya. Vean a ver el ejemplo 3.1 resuelto ahí. Vean el siguiente video. Ejemplo 3.1. Determine las componentes rectangulares para los siguientes vectores. A. La magnitud del vector A es igual a 80 newton en el segundo cuadrante y cuya dirección es de 35 grados con respecto al eje X negativo. B. La magnitud del vector B es igual a 53.5 metros por segundo y el ángulo es de 201 grados con respecto al eje X positivo. C. La magnitud del vector C es igual a 350 metros en dirección hacia el oeste. D. La magnitud del vector D es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur. Todos estos vectores han sido expresados en forma polar, pues nos dan la magnitud del vector y el ángulo con respecto a uno de los ejes. Comenzaremos resolviendo el literal A, que nos dice que la magnitud del vector A es igual a 80 newton. Nos dice que está en el segundo cuadrante y cuya dirección es de 35 grados, ojo, con respecto al eje X negativo. Así que nos quedaría acá. Si recuerdan, anteriormente mirábamos que este ángulo es alfa, pero para encontrar las componentes nosotros necesitamos teta. Y cuando el vector queda en el segundo cuadrante, teta se plantea como 180 menos 35 en este caso. Así que eso nos da 145. Hoy sí, con el ángulo de 145, que es con respecto al eje X positivo, podemos encontrar las componentes. La componente paralela al eje Y o a Y es igual a la magnitud del vector, que sería 80 newton seno de teta, que es 145, y nos da este valor, 45.886 newton. Ahora vamos a encontrar la componente paralela al eje X,
que es AX, que es igual a 80 newton coseno del ángulo, que sería 145, y eso nos da igual a menos 65.53 newton. Ahora resolvamos el literal B. Dice que la magnitud del vector es igual a 53.5 metros por segundo y el ángulo es de 201 grados con respecto al eje X positivo. En este caso nos están dando teta, ¿verdad? Porque es con respecto al eje X positivo. Así que podemos proceder a calcular las componentes. La componente paralela al eje X, que sería igual a la magnitud del vector, que es 53.5 metros por segundo, por el coseno del ángulo, que es 201 grados. Así que eso nos da menos 49.94 metros por segundo. Ahora calculamos la componente paralela al eje Y. Sería la magnitud del vector por el seno del ángulo, y eso nos da igual a menos 19.17 metros por segundo. Podemos ver que el vector B para ese ángulo queda en el tercer cuadrante. Esperamos que las componentes sean negativas, tal y como obtuvimos en los resultados. Ahora vamos con el literal C. Dice que la magnitud del vector es de 350 metros en dirección hacia el oeste, así que necesitamos los puntos cardinales. Aquí es el norte, el oeste, el sur y el este. Así que nos dice 350 metros en dirección hacia el oeste, así que quedaría en esta dirección. ¿Qué ángulo se está formando? Como es desde el eje X positivo, sería desde acá hacia la izquierda, así que sería 180 grados. Para encontrar la componente paralela al eje X sería 350 metros por el coseno de 180. Eso nos da menos 350 metros. Y la componente en Y sería 350 metros por el seno de 180. Eso es igual a 0 metros, que es lo que esperamos, ¿verdad? Pues solo tiene una componente en el eje X. Ahora literal D. Dice que la magnitud del vector D es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur. Nuevamente necesitamos los puntos cardinales. Aquí es el norte, el oeste, el sur y el este. Dice 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur. Este ángulo es de, ¿recuerdan? 270 grados. Comenzamos a sacar las componentes. La componente paralela al eje X sería la magnitud del vector por el coseno de 270. Eso es igual a 0. Y la componente paralela al eje Y sería 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 270 grados. Eso es igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Vaya, niños. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda de lo que han visto? ¿O lo van a volver a ver? O sea, si quieren, paramos acá y les queda de tarea. Creo que Fiorella les dijo la vez pasada en el WhatsApp, Tony, el ejercicio son varios literales, entonces cada uno es diferente, por eso lo ves así. Pamela, eso depende de lo que se te está pidiendo. Eso lo vamos a ir viendo ya en los ejercicios. Cuándo ocupar seno, cuándo ocupar coseno y cuándo ocupar la tangente. Ya cuando veamos ejercicios creo que van a salir, vamos a ir aclarando esas dudas. Gracias, Fiorella, porque algunos dijeron que no sabían que habían videos y pues quizás no están en el grupo de WhatsApp que tienen ustedes. Porque Fiorella les dijo ahí en el grupo de que yo les mandé a decir que ya estaban esos videos, que los podían ver. Pero no hay problema, tenemos tiempo. Entonces,
la recomendación es que vean esos videos. Y si quieren, pues sí, como ahorita la mayoría no los ha visto, paramos acá. Y